Bienvenidos de nuevo. En nuestro video anterior sobre lo raro, según Mark Fisher, exploramos cómo ciertos objetos o presencias desafían nuestra lógica. Pero hoy vamos a llevar este concepto al límite visual. Vamos a entrar en el cine de Stanley Kubrick. Si Fisher nos dio palabras para entender la inquietud de lo externo, Kubrick nos dio las imágenes. Cómo se ve lo raro a millones de kilómetros de la Tierra y cómo se siente lo espeluznante en un hotel que parece tener memoria propia. Una vez más nos encontramos con este autor tan fascinante que ya hemos trabajado antes, Mark Fisher. Pueden encontrar mis dos videos anteriores sobre él en el canal. Y Mark Fisher sintió una particular predilección por Stanley Kubrick, así como por otros directores y autores que exploraron los términos que él acuñó y generó acerca de lo raro y lo espeluznante. Por eso dedica un capítulo muy importante de su libro Lo raro y lo espeluznante a dos obras maestras de Stanley Kubrick, muy bien conocidas por el público, películas de gran impacto en la historia del cine. 2001, Una odisea en el espacio, de 1968, y El Resplandor de 1980. En ambas trabaja los temas de lo raro y lo espeluznante, y empezaré con 2001 y continuaré con El Resplandor para completar nuestro análisis de estas dos películas basadas en estas premisas de este importante teórico. Fisher definía lo raro en 2001 como la presencia de algo que no debería estar allí. En 2001, Odisea del espacio, el monolito es el artefacto raro supremo. No es una herramienta, no es una estatua, es una interrupción. Kubrick lo filma con una geometría tan perfecta que resulta antinatural. Recordemos que el monolito aparece 4 millones de años antes de nuestra época, cuando nuestros antepasados homínidos están evolucionando en África e incide en la evolución de la especie humana. Posteriormente, en el año 2001, presentado en la película, aparece de nuevo en un cráter de la Luna durante la exploración espacial por parte de los norteamericanos, y finalmente incide en la evolución humana cuando la nave Discovery llega a Júpiter y entra el astronauta Bowman en esa dimensión que lo lleva posteriormente a ser una especie de experimento en un cuarto, una habitación en la que se convierte en el famoso niño de las estrellas. Para Fisher, este encuentro con lo raro no es solo terror, es un momento de revelación donde admitimos que nuestras categorías de conocimiento son insuficientes. El monolito es el reverso de la idea del extraterrestre. Sabemos que es algún tipo de inteligencia extraterrestre o que está más allá de nuestra comprensión. Puede ser divina, puede no serlo. No sabemos cuáles son sus intenciones con respecto a la especie humana, y en esto Kubrick hace algo notable, que es que se niega a mostrar a los extraterrestres como antes lo había hecho el cine de su época. El cine de su época mostraba a los extraterrestres. En cambio, Kubrick aquí lo que muestra es precisamente esa estructura arquitectónica, esa lámina negra que genera inquietud y múltiples especulaciones sobre las intenciones y si son neutrales o no, o tienen algún interés en manipularnos, estas entidades o esta especie de conciencia o inteligencia supracósmica que tampoco sabemos definir. Entonces aquí ya vemos claramente ese afuera absoluto que está entrando en nuestra historia, esas categorías que ya no entran dentro de lo que nosotros concebimos como lo real y que irrumpen con mucha fuerza en nuestra concepción del mundo y de la historia, y que dejan abiertas una serie de interrogantes muy interesantes que pueden ser vistos desde distintas perspectivas a través de la película. Pasemos ahora a El Resplandor. Pero si cambiamos el espacio profundo por los pasillos del Hotel Overlook, entramos en el terreno de lo espeluznante. Aquí el problema no es que algo no debería estar ahí, sino que hay una falla. Si en el primero vimos algo que no debería estar ahí, que es este monolito que es prueba de que hay algo más allá de nosotros en el universo y que nosotros somos incapaces de definirnos, aquí hay una falla porque la realidad es manejada por una
entidad o una serie de entidades que no conocemos, que son las entidades que embrujan a Jack Torrance y a su familia cuando llegan a vivir y a cuidar el Hotel Overlook en la película basada en la famosa novela de Stephen King. ¿Quién mueve los hilos del hotel?, como diría Fisher. Fisher decía que lo espeluznante surge cuando hay una presencia donde debería haber ausencia o una ausencia donde debería haber presencia. Kubrick usa la arquitectura imposible del hotel para decirnos que el lugar tiene una voluntad propia, una agencia que ha sobrevivido a sus ocupantes físicos. Efectivamente, aquí vemos claramente que el hotel es una especie de supraentidad poderosa que se alimenta del sufrimiento y de los traumas de sus ocupantes. Eso se demuestra pues en la película, digamos, en los momentos en donde Jack Torrance, personificado por Jack Nicholson, habla con los empleados espectrales del hotel, que le dicen que tiene que hacer ciertas cosas, pero que no puede indagar más allá sobre quiénes son los propietarios o quiénes son los que están moviendo los hilos que lo llevan a las consecuencias desastrosas que van a terminar por ocurrir en la película. Son fantasmas, parecen fantasmas, pero también Fisher lanza aquí una hipótesis fascinante que no he leído en otra parte, que también podría ser algún tipo de inteligencia extraterrestre la que se manifiesta a través de estos fantasmas o estas imágenes fantasmagóricas que vemos en la película y que de alguna manera se están alimentando del sufrimiento. Sabemos que el sitio han ocurrido cosas fuertes, terribles, y la misma vida de Torrance, que aunque algunos aspectos no se hablan tanto en la película de Kubrick, sino más en la novela de King, por lo que sé, no he leído la novela de King, pero sí he visto varias veces la película de Kubrick, en la que se dice que Jack Torrance proviene de una familia disfuncional cuyo padre lo maltrataba a él y a su madre. Su padre era alcohólico, él también heredó su alcoholismo. Además de eso, ha tenido una frustrada carrera como escritor, también ha agredido a su propio hijo pequeño, ha tenido una serie de dificultades económicas y de matrimonio y como profesor de inglés. Entonces todos esos traumas sirven para alimentar a estas entidades que se manifiestan, pero que tampoco conocemos exactamente qué logran con ese dolor y con ese sufrimiento que va marcando la película, y que hace que el hotel sea una especie de caja de resonancia en donde quedan grabados de una manera más allá de lo que puede explicar la ciencia y el conocimiento, de una manera que se proyecta a través de todas estas criaturas y de todos estos fantasmas que terminan por perturbar la salud mental de este personaje ya mentalmente perturbado. Entonces vemos cómo en las dos películas aparece lo que no debería estar: el monolito que incide en la especie humana, los fantasmas o esta especie de condición fantasmagórica de esta casa que afecta a los ocupantes del hotel, pero que tampoco conocemos cuál es, como muy bien dice Fisher, su agenda. Y entonces al final Kubrick y Fisher coinciden en algo: el mundo no es tan sólido como creemos, ya sea a través de un viaje psicodélico a las estrellas, por las estrellas, o el descenso a la locura en una montaña aislada. Ambos nos invitan a mirar al abismo de lo externo, ese abismo que se manifiesta de diversas maneras, pero que sigue siendo un enigma insondable para el ser humano, según esta versión que da Fisher de las obras de Kubrick. ¿Crees que el monolito es un mensaje de esperanza o el inicio de lo espeluznante? En 2001. Los leo en los comentarios. Vean los otros videos que he hecho sobre Mark Fisher. Nos vemos hasta la próxima.